esposa, por permitirnos estar acá compartiendo. Tenemos la dicha, la bendición de tener al equipo que viene de la Red Mundo de Fe Internacional, de la cual tenemos el honor de ser parte también. Tenemos al apóstol Rafael Holland, tenemos también a la pastora Donna Holland, tenemos los espirituales de la Red Mundo de Fe Internacional. Tenemos también la oportunidad de tener con nosotros al pastor Eduardo Vélez, que se encuentra por acá, que está compartiendo, está acá en las bendiciones. La pastora Beth también está acá con nosotros. También tenemos al pastor Paulín, de Vallarta, que nos está acompañando. Tenemos un equipo de lujo en esta maravillosa mañana. Quiero darle gracias también a todos los pastores que asistieron a esta convocación. Muchas gracias, de verdad, porque no hubo tormenta, temporal, nada pudo detener la convocación. Y todos ustedes, pastores y líderes que vinieron acá, estamos tan agradecidos, estamos tan bendecidos de que ustedes estuvieron aquí. Yo sé que el Señor no va a dejar sus expectativas en menos que haber palabras sólidas, abundantes. Por favor, perdónenos que el programa se retrasó un tanto para esperar que llegaran todos. Vamos a tratar de irlo ajustando para cumplirlo al máximo. Y lo que esperamos es que estos 2 días sean de bendición plena. Yo quisiera... No, hay un nivel de demanda aquí tan fuerte que yo pienso que el que se para aquí en el auditorio está en acción. Es algo glorioso de que queremos empezar este evento con un texto que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo número 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Gracias, Dios, por esta maravillosa mañana. Declaramos abierto este evento, Señor magno, y que tu presencia y tu Espíritu se pasee con poder. Gracias una vez más, Señor, porque sabemos que tu palabra en el Espíritu produce vida y vida en abundancia. Y esta mañana será una mañana gloriosa, porque iremos a una nueva dimensión en el Espíritu por causa del propósito que tú tienes con esta nación. Declaramos bendecida a Cuba, desde oriente hasta occidente, desde la punta de Bancí hasta el cabo de San Antonio. Tu bendición sobre nuestra nación, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, pastores, líderes. Y ahora sí le damos paso con la primera conferencia. Vamos a tener al pastor Eduardo Vélez de la Iglesia Mundo de Fe Cancún. Él va a estar compartiendo con ustedes esta primera ponencia. Familia bendecida, gracias por la oportunidad que nos dan a la familia Mundo de Fe de participar en este precioso congreso. Y desde ahora quisiera decirles esto: ustedes son mis héroes. Les amo, les bendigo, estoy tan impresionado del favor que Dios tiene en esta preciosa isla, y es un honor para mi esposa, para mí, que nuestros apóstoles hayan considerado que podíamos poder sembrar una semilla de palabra de parte del Señor. Así que yo tan solo les ruego que lo que podamos ofrecer, sepan que no es algo que nace de nuestra vanidad o de nuestra experiencia, nace de lo que el Señor ha marcado que tenemos que dictar para bien de su obra en este lugar. Así que si me permiten, hacemos una breve oración e iniciamos. Padre, muchas gracias, el privilegio que nos das de estar aquí para ser equipados, sea tu palabra la que fluya.
Yo sé que tú eres el que ha preparado esto, tienes un diseño precioso. Agradecemos la vida de los pastores Jovet, de Reinier, de Darlene, del obispo Bárbaro, que ha abierto este espacio, toda esta oportunidad para que juntos, Señor, seamos edificados y tu gloria se manifieste en este precioso lugar que amamos y que desde hoy bendecimos y que sabemos, Señor, que está en nuestro corazón. Para la gloria tuya oramos. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Me voy a respaldar con una proyección, espero alcance a leerse. El pastor Reinier ha leído el pasaje del Congreso y esa es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Sí, ahí es cuando todos amén fuerte, ¿verdad? El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ese va a ser el tenor, entender el concepto que tenemos como ministros. Para el pasaje que yo he titulado Equilibrio Ministerial, voy a usar este pasaje que está en el primer libro a los Corintios, capítulo 12, versos 4 en adelante. Y te lo digo de esta manera, en la versión Reina Valera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces ayúdame como una manera de dejar una imagen mental para el proceso de este mensaje a decir esto. Acompáñame por favor. Di, dones, Espíritu. Dones, Espíritu. Ministerios, Señor. Ministerios, Señor. Operaciones, Dios. Operaciones, Dios. Bien, en la Escritura entendemos lo siguiente. De acuerdo con las acepciones griegas, yo no sé griego, pero siempre es importante estudiar las traducciones porque hay un punto que Dios nos ha dictado que debemos marcar de forma muy precisa con respecto al ser un ministro competente. En el hebreo se usa la palabra sheret, se escribe muy raro, pero se pronuncia sheret. Y sheret significa servir u oficiar. En el griego, cuando aparece el término ministro, aparecen varios conceptos. Yo encontré 4 conceptos. El primero es el que se lee hierurgio. Es muy difícil de decir, pero lo que significa oficiar como sacerdote. Pero está el que es muy famoso, el que es más usado, que es liturgos, que significa siervo o ministro que desempeña un cargo. Y está el término también muy conocido, que de hecho lo hemos transliterado y lo usamos como una palabra en español, diáconos, que significa siervo o ayudante. Y está uno más, que este es el más impresionante para mí, que es hiperetes, que significa sirviente, asistente, colaborador. Así que el concepto de ministro no es un concepto en la Biblia de rango. No. En la Biblia, el término ministro es servicio. Estamos aquí para servir. Así que eso es algo que se debe vivir, amados pastores, líderes de iglesia que me escuchan. Ese es el tenor de la dinámica que Dios nos ha dictado. Y eso nace de la cabeza, ¿verdad? Y nosotros tenemos de veras ese honor, y yo honro a mi pastor que está aquí con nosotros, que él y su esposa lo que nos han enseñado a través de más de 20 años de relación, ya entre ellos y nosotros cumplimos nuestras bodas de plata, 25 años quizás de conocernos, que ellos nos han atendido, ministrado, desde que una vez accidentalmente oraron por nosotros como ayudantes de ministerio de niños en nuestra iglesia en México, ¿verdad? Ungieron a unos líderes de niños y mi esposa y yo éramos los auxiliares y nos bendijeron, y como al mes y medio esta pareja se fue de la iglesia. Nunca supimos por qué, pero mi esposa y yo seguimos trabajando con el ministerio de niños y seguimos trabajando hasta que en el año 2003 el Señor le pareció llevar a su presencia
al pastor Gabriel González, que estaba en Cancún levantando una obra, y él falleció en un accidente aéreo. La iglesia se quedó descubierta. Nuestro pastor recibió la visión de apoyar esa iglesia y buscaron algún siervo competente, y al no encontrar a nadie más nos dijeron a nosotros. Porque mi esposa y yo sí preguntamos, ¿no hay alguien mejor? Nosotros aquí estamos bien, amamos a nuestros niños, y atender a adultos. Pero el Señor dijo que sí, y nosotros en obediencia, créanme, porque la gente piensa Cancún. Es como decir, vas a ir a ministrar a Varadero, ¿no? Suena más a fiesta. Sin embargo, a nosotros nunca habíamos ido a Cancún. La primera vez que fuimos a conocer, a sentir, y no sentimos nada. Pero obedecimos. Y en esa obediencia, el Señor se manifestó. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué nosotros? Si hay gente más brillante ministerialmente, gente más bonita, ¿por qué nosotros? El Señor me contestó en el primer libro a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 27, que de lo vil y menospreciado. Y yo digo, y de lo insensato, para avergonzar a los sabios. Y así dijimos, entonces sí calificamos, Señor, y nos fuimos. Tenemos 15 años sirviendo allá en la Red Mundo de Fe, y es una cosa tan linda. El pastor Reinier, Darlene, nos han hecho el favor de bendecir a la iglesia con su talento, su canto, su predicación, el evangelismo, porque fueron a hacer evangelismo allá, a la ciudad, en la calle, en la iglesia, a Mérida. Ha sido un tiempo espectacular, pero eso hacen las conexiones divinas, y ellos han mostrado ese espíritu de servicio que nuestros pastores han sembrado en nosotros. Entonces, ahora aquí lo interesante también, esto es hasta el punto de ser ministro. En la Biblia, ministro es sirviente, el que sirve, el que está dispuesto. Por otro lado, el término competente hace referencia a quien tiene aptitud legal o autoridad para resolver cierto asunto. Y aquí encontramos varias palabras griegas para definir competente. Lo primero es que es capaz y es adecuado. Lo siguiente, el término icanotes, es que tiene capacidad y suficiencia. Y el siguiente término es icanó, que significa que puede capacitar porque está apto. Entonces, el término competencia, juntado con, se oyó raro, ¿verdad? Junto con la palabra ministro competente, nos hace entender de un siervo capaz, pero también capaz igualmente de capacitar a otros. Comprendiendo esto, recordando lo que dice Colosenses 3:23, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ese es el concepto más amplio que yo encuentro en cuanto a ser un ministro competente. Esto solo lo estoy usando como base para el mensaje que tengo que compartir con ustedes de parte de Dios, y que es el motivo del Congreso, ministros competentes. Pero yo voy a hablar de equilibrio ministerial. Hoy aquí estamos entre nosotros y tenemos personalidades diferentes. Hoy le ruego a Dios no decir una palabra inapropiada en Cuba, porque el español mexicano tiene sus palabras, ¿verdad? Les quiero pedir perdón, familia, de veras, perdónenos. He tenido una mala experiencia. Muchas personas en Cuba se nota, ¿no?, que somos mexicanos, ¿no? Yo siento que como tengo facha de alemán, pero no, bien chilango el pobre. Bueno, y se han detenido y nos saludan y nos dicen groserías en mexicano. Y yo les veo y le digo, no, eso no está bien, ¿verdad? Porque yo les doy un testimonio sencillo. Yo dejé de decir malas palabras un año antes de convertirme a Cristo. Dejé de decir todas las groserías. Y era muy mal hablado, era muchacho de barrio. ¿Han oído de Tepito? Sí. Bueno, no, yo no nací en Tepito, ¿qué va a ser? Yo nací a un ladito, en la colonia Morelos. Lo mismo. Y entonces somos gente de barrio, gente que habla muchas malas. Dice el pastor Reinier, las malas palabras sirven de coma o de punto y coma.
Pero Dios me guardó de eso. Entonces ahora yo estoy tan avergonzado de que mis compatriotas vienen aquí y siembran algo inapropiado. Entonces yo he procurado decir, no, mire, no, eso no es necesario. Los mexicanos tampoco decimos, no todos somos así o no decimos malas palabras. Perdónenos por esa mala imagen y confío que ahora sea otra mala imagen, ¿no? Pero no, deseo servir al Señor con todo mi corazón. Así que el tópico que yo voy a tratar tiene que ver con el equilibrio ministerial. Tenemos diferentes personalidades, tenemos maneras de ser. Y de eso depende mucho el ministerio. Hay varias leyes de liderazgo que hablan sobre esto. Vamos a traer a la gente que es muy similar a nosotros y vamos a reproducir ciertas cosas que están en el ámbito de con quién nos tenemos comunión, ¿verdad? Se dice que somos el resultado de la convivencia con las 5 personas más influyentes en nuestra vida. Si tú tienes relación con personas que hablan bien, que se quieren esforzar, bueno, esa es la influencia que está en tu vida y eso va hacia adelante. Ahora, si tú tienes personas que te quitan el tiempo, que te roban espacio, bueno, eso va a ser parte de lo que vas a reproducir. Entonces, cuando desarrollamos el ministerio, tenemos tendencias. El equilibrio es aquella condición de la materia que permite ser estable con respecto a las fuerzas con las que interactúa en el espacio donde se encuentra. Equilibrio es un término genérico que se aplica a diversos campos y situaciones de la vida cotidiana. Para crear una equilibrada noción del término, enunciaremos una serie de aplicaciones y ejemplos relacionados con el tema. El equilibrio es aquella naturaleza de los objetos de mantenerse en perfecta armonía con las fuerzas y objetos relacionados, creando la interacción y al mismo tiempo anularla para no generar un cambio en la posición o estado del mismo. Podemos afirmar que cuando un líquido se encuentra perfectamente homogeneizado con una sustancia con la que se combinó por medio de una mezcla, este se encuentra en equilibrio, formando una composición estable en el sentido conductual. Ahora, el siglo XXI nos ha puesto delante de diversos retos y ajustes. Y para poder compartir del amor de Cristo, tenemos que hacer ajustes. Yo recuerdo cuando leo los evangelios que el Señor se ajustó a la época en que vivió. Y lo que había en ese momento, Él hizo uso de eso para poder irse adaptando a todo lo que Él generaba. Así que el Señor pudo usar la acústica, ¿verdad?, para poder hablar y dar un mensaje a 5,000 personas, más niños y mujeres, y que todos lo escucharan. Él sabía cómo usar los medios para poder pedir que una barca se fuera un poquito dentro del mar de Galilea y desde ahí lanzar un mensaje y mucha gente lo ocupara. Él hacía uso de la tecnología que estaba a su alcance. Entonces, creo que es responsabilidad nuestra como ministros competentes buscar las maneras de acercar a la gente el mensaje de una manera creativa, guardando las distancias apropiadas, ¿verdad? Porque no se trata de traer al mundo a la iglesia. Yo estoy totalmente en desacuerdo de querer que el mundo venga a la iglesia. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, pero tenemos que hacer uso de todo lo que la tecnología nos permite. Por eso me atrevo a usar una ilustración de este tipo, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomar nota rápido, o si a mí como hablo un español diferente que el de ustedes, algo que yo diga raro, ustedes a lo mejor lo corroboran en la pantalla. Y es una manera, ni es la única ni la mejor, pero es una manera. Entonces, con esto como antecedente, y yo recordando que la Biblia no necesita defensa ni argumentos de respaldo, el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es suficiente. Acabamos de tener nuestro congreso, pues yo quisiera decir internacional, pero la verdad es que es un congreso mundial, porque viene gente de diferentes partes del mundo y nos juntamos cada año en alguna ciudad, en algunas ocasiones es en Dallas, otras es en otra ciudad, y nuestro pastor predicó un mensaje impresionante que tituló simplemente El libro. Y para mí es suficiente con eso, y creo que es lo que más haré, tratar de leer la Biblia para que todos nosotros entendamos lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces,
Ajustándome a este concepto, quiero hablar de lo que es el sistema de educación que está imperando en toda América Latina y en países de Europa desde el año 1960. Todavía no se ocupa completamente, pero es lo que se llama el modelo de aprendizaje por competencias. Y no es otra cosa que entender que se priorizan las capacidades de los alumnos en función de sus atributos, sin importar el tiempo que pasen en clase. Los estudiantes entonces son evaluados según el dominio que tienen de esas habilidades y o resultados, ¿verdad? Entonces, por eso creo que como ministros debemos ajustar los dones de la gente que atendemos, los dones nuestros, desde nuestras fortalezas, y gradualmente promover un equilibrio hacia las áreas débiles. Ahora, ¿cómo podemos tener o proponer un criterio para evaluar lo que es fortaleza o debilidad de nuestros dones? Bueno, para eso está la Biblia. Y entonces, les invito a que leamos una vez más Efesios 4, versos 4 al 6, que habla de un concepto trinitario. Yo no creo que haya otra manera de hablar de un equilibrio en el ministerio que no sea desde la Trinidad, por el siguiente concepto. Dice la Biblia: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora vamos a revisarlo de regreso. Hay un Padre que es creador de todas las cosas, pero hay un Señor que nos ha dado la fe en la salvación por el derramamiento de su sangre. Pero hay un Espíritu que nos ha dado poder por la fe que tenemos en Él y porque fuimos llamados en una misma esperanza de su vocación. De acuerdo con esto, entonces tenemos a un Padre creador, a un Señor comprometido que derramó su sangre por amor a nosotros, y a un Espíritu que quedó en su representación para darnos poder. Y entonces yo puedo hablarte hoy de tres ámbitos de esta naturaleza trinitaria. El primer ámbito, encima de nosotros, como Dios eterno el Padre. Esa es una relación que tenemos con Él. Él está sobre nosotros, pero está entre nosotros cuando se hizo carne y vino como Señor, como el Hijo. Pero está dentro de nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que quedó como las arras, dice el libro de Efesios, como garantía en prenda de que el Señor regresaría. Entonces eso es lo que podemos hablar, tres áreas, tres ámbitos, tres ambientes donde el Señor se mueve: encima de nosotros, entre nosotros, pero dentro de nosotros. En ese sentido, hablando de la Trinidad, hay tres decisiones a tomar, tres decisiones que tú y yo debemos tomar cuando creemos en Jesús, en el Hijo, en el Padre y el Espíritu Santo. Tenemos un mandato por el Padre: tú debes. El diseño de Dios no rompe las leyes, solo los milagros las rompen por un propósito de Él, pero las leyes establecidas por Él en su diseño no se rompen. Entonces debes, ¿verdad? Cuando la gente pregunta, ¿pero por qué cae la gente cuando les imponen las manos? Dice el pastor Omar Herrera: por la fuerza de gravedad. Entendemos que es la presencia del Espíritu que no los permite tener, pero ante una pregunta colegiada quizás de alguien que se pregunta, ¿eso es fiesta o no? Es una manifestación, pero es tú debes. Hay una invitación, una decisión que también podemos tomar. Tú tienes derecho, porque el Señor nos hizo libres. Y una capacidad de parte del Espíritu Santo: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hay tres niveles de realidad, de acuerdo con este mismo diseño trinitario. Yo lo que te quiero hablar, hermano, es el equilibrio que debe haber en nuestros ministerios, entendiendo las virtudes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están perfectamente claros en el libro 1 Corintios capítulo 12, que te acabo de leer, versos 4, 5 y 6. Y lo voy a ir enfatizando. Hay tres niveles de realidad, de acuerdo con esto. Tres niveles de realidad. Uno es a través de la naturaleza, la creación del Padre. No podemos cambiar eso. Nuestra oración cambia las cosas. Yo sé que oraste,
para que ese tornado, ese huracán, esa tormenta tropical se fuera. ¡Y se fue! ¡A Él es la gloria! ¡Oh, sí! Él sabe, ¿verdad? Estábamos preocupados porque sabemos todo lo que ha representado este congreso, pero oramos con fervor y yo sé que muchos de ustedes hablaron. Y eso es algo que Dios hace porque mueve su corazón. Pero la naturaleza es una forma en que Dios se comunica. Hay otro nivel de comunicación de Dios con nosotros, es a través de la historia de su pueblo, porque de ahí viene el Mesías, de la tribu de Judá. Entonces es otra forma de comunicación, por eso es importante esa relación justa y santa que debemos tener con el pueblo de Israel, porque es una manera de comunicación y por supuesto muy importante para nosotros de manera individual, con cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Existen también de la misma manera, yo descubro en la Biblia 3 pactos. Un pacto en lo natural, que es el pacto que estableció Dios con Noé a través del arco iris, que marca que jamás será destruida la tierra con agua nuevamente. Vendrá otra forma de ajuste que el Señor hará, pero entendemos que es por fuego, pero por agua no será, y ese es el pacto en la naturaleza. Pero está el pacto del Sinaí, el pacto que se hizo a través de la historia, el pacto que se hizo escrito al manifestar los 10 mandamientos, la ley para el pueblo, para nosotros, que nos marca una línea de conducta. Pero está el pacto que se hace con un hombre. En este caso yo puedo mencionar el pacto de Abraham, hecho con un hombre, una promesa que se ha cumplido. Y tú y yo somos respuesta de eso, porque Él le prometió que tendría hijos incontables, como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y hoy estamos aquí, en esta preciosa nación, en México, en Nicaragua, allá, más allá, en Argentina, en la India. Hay una fuente de relación con Dios, una forma de establecer pactos. Ahora, también existen 3 fuentes de conocimiento. 3 fuentes de conocimiento. La ciencia, que prueba la sabiduría del Padre Creador. La ciencia no se puede mover, es inevitable, ¿verdad? Hoy tenemos una discusión ideológica, espero no ser incorrecto, con respecto a la ideología de género. Es antinatural, sencillo, no se trata de poner una bandera religiosa a eso. Es objetivo, Dios diseñó hombre y mujer, punto. Ya, así, simple, porque hay una fuente de conocimiento que es la naturaleza, la ciencia dictada por el Padre. Ahora, la Biblia es otra forma de conocimiento. Toda la Biblia apunta al Hijo. Toda la Biblia apunta a Jesús. Por eso yo sé que la Biblia es la manifestación del Hijo en la tierra para nosotros. Y finalmente está la experiencia. La experiencia también es una fuente de conocimiento. Si no, todo el Nuevo Testamento no hubiera sido escrito. ¿Qué hicieron los evangelistas? Tomar de su experiencia y describir. Cada uno describió desde una óptica la vida de Jesús. Y después el apóstol Lucas, el doctor Lucas empezó a trazar la historia de los hechos. Escribió hasta el capítulo 28 y estamos escribiendo el capítulo 29. A mí me gusta creer eso. Y entonces vamos avanzando en esa dinámica de que la experiencia marca la pauta de lo que vamos haciendo. Así que son 3 fuentes de conocimiento y ahora existen para que desarrollemos nosotros 3 rasgos de carácter. El rasgo de carácter del Padre es la sabiduría. Dios es todo sabiduría, lo sabe todo, lo conoce todo, lo resuelve todo. Ese es el rasgo de carácter que debemos desarrollar. Y otro rasgo de carácter es el compromiso del Hijo, un compromiso que lo llevó a una muerte de cruz, dice la Escritura. Un compromiso elevado. Tú y yo como siervos competentes, como ministros competentes del Señor, debemos desarrollar sabiduría y compromiso. Pero también hay algo precioso que el Espíritu Santo nos otorga, es poder. Es poder, lo podemos, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes me puede dar 1, 2, 3 o 10 testimonios del poder de Dios manifiesto en su vida en este momento. ¿Por qué lo sé? Porque sé a qué Dios sirvo. Así que doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes que tiene hoy la facilidad de derramar ese poder a favor de una nación que lo necesita y que va a ser levantada con victoria. Es mi declaración de fe y yo lo creo. Hasta aquí, entonces entendemos que la Trinidad está en nosotros, somos hechos a semejanza de Dios. Entonces en nosotros está el potencial de ser sabios, de ser comprometidos y de tener poder para actuar, de desarrollar una mayor fe. Leamos otra vez 1 Corintios capítulo 12 versos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el espíritu es el mismo. Dones con espíritu. Y hay diversidad de ministerios, actividades que realizar, servicios que desarrollar, que requieren compromiso, ¿verdad? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, trabajos, ¿verdad? Filmar, grabar, poner un proyector, son operaciones. Administrar la iglesia, conseguir un espacio, construir un templo, son operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces tenemos dones, ministerios y operaciones. Te doy ejemplos de dones del Espíritu. Primer libro a los Corintios, capítulo 12, versos 8 en adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Pero ese es el Espíritu, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay muchos con esos dones y me encanta, ¿verdad? No tendré yo, tengo 1 o 2 dones que Dios me ha regalado y procuro usarlos, ¿verdad? Yo sé que algunas personas no experimentan el don en lenguas, nosotros lo hacemos y le damos gracias a Dios por eso, pero es algo privado por lo que entendemos en la Escritura, a no ser que haya interpretación para que haya profecía. Y cosas como esas, pero son las cosas espirituales y hay quienes nos sentimos cómodos ahí. Pero vamos a entender los dones o ministerios del Señor. Efesios capítulo 4, versos 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí conocían la dinámica de los dedos? ¿Sí? ¿Sí? Hay como 6 que no. Pero se las explico rápido porque es muy fácil. Esto es ministerio, por favor. Perdónenme si digo algo, se los digo porque tengo el favor del Señor. Los ministerios que el Señor repartió son servicio y compromiso, no son rangos. No son rangos. El ministerio apostólico tiene contacto con todos los otros ministerios. Nuestro pastor no es apóstol porque él se nombra apóstol. Nosotros, la red, reconocemos su apostolado por su servicio. Es muy diferente. Pero no crees que él anda así, el apóstol, bésame la mano. No, qué capaz. Yo hay veces que tengo que sufrir, pastor, yo cargo mi maleta, pastor, gracias. Así, porque sabemos que es el corazón que debe de desarrollarse en la obra. Y luego viene el profeta, tú ya sabes. ¿Sí o no? ¿Alguien con el don de profecía? No señalan así. Sí, yo, ¿no? Pero luego está, si te fijas, el dedo más grande es el dedo medio, es el evangelista, el que fluye, el que recibe a Cristo, santo, aleluya, ¿verdad? El evangelista, y gloria a Dios por los evangelistas. Pero luego viene aquí, ¿qué va aquí? El anillo. Aquí ve el anillo, donde está el compromiso, el pastor. Y luego viene pero no es chiquito y es menos, ¿no? Es para escudriñar bien las escrituras, ¿verdad? 5 ministerios, 5 funciones de servicio. Esto es un ejemplo. Se trata de servir, no se trata de rango, se trata de servir. Ese es un ejemplo de los dones del Hijo. Ahora vamos a hablar de los dones del Padre, donde se manifiesta mayormente la sabiduría del Padre. Romanos 12, versos 6 en adelante. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que aconseja. El que reparte, con liberalidad.
el que preside, el que administra con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones de servicio, porque a veces no entendemos los dones. Te explico uno como el de misericordia, por ejemplo. El don de misericordia es aquellas personas que pueden ceder su tiempo, habilidades o cosas por los que tienen alguna desventaja. Gente anciana, indigentes, minusválidos, y que les encanta servir en esa área. No a todos se nos da. No a todos se nos da esa habilidad, ¿verdad? A mí me da vergüenza decirlo, pero tuvimos una persona que conocíamos en la cárcel y solo la pude visitar una vez. Y no se me da, pues. ¿No? Yo siento que entro en la cárcel y no, Señor, tú me libraste de esto, ¿yo qué hago aquí? Pero, sí. Pero lo hago porque tengo que. Pero hay gente que es feliz, hay un ministerio ahí adentro, un pastor que todos los días y nos ve y nos juzga. Sí, sensatos. Pero pastor, tranquilo, ¿qué necesita? Le apoyamos, pero no podemos estar todo el tiempo ahí. Tenemos una asignación diferente. Pero a veces queremos transferir nuestros dones a la gente. No se puede. Usa tu don, disfrútalo. Ahora, voy al punto. Con estos sencillos ejemplos podemos ver que la Trinidad se manifiesta en el cuerpo, en la iglesia del Señor, con mucha variedad. Lo cierto es que dependiendo de nuestra personalidad, la personalidad se define así. Es la dinámica entre el temperamento y el carácter. El temperamento es algo con lo que Dios te hizo. Eres así. Eres abierto o cerrado. Eres alegre o serio. Y te puedes reír, ¿no? El hermano que es serio. Si hay hermanos que siempre ven usted que son bien serios, dice, sonríe, hermano. ¿No? Una mejor sonrisa. Ya. Y tú entiendes. Y al otro no le dices, hermano, te sé quieto. No, sí, chico, yo callado, tú sabes. ¿No? Tiene las congas adentro, pues. Hay gente así. Eso es temperamento. Así naciste. Ahora, el carácter se forja. El carácter se decide. Este juego entre el carácter que se forja o que te forjan, ¿ah? A mí la primera etapa de mi infancia me lo forjó mi abuelita. Yo no fui criado por mi mamá, aunque estuvo ahí mi mamá y mi papá, eran alcohólicos, no me atendieron bien, pero mi abuelita me educó, bien educada. De verdad ella parecía cubana. No porque fuera dura, sino porque era de Veracruz. Ustedes aquí enfrente está Veracruz, ¿no? Más o menos. Bueno, así, era morena, grande. Y era preciosa, pues, pero era brava. Y me dio con todo lo dado. Cinturón. De esas tablas donde había jitomates, se la arrancaba con clavos y con eso me daba. Con la mano. Pescozones. Es correcto un pescozón. ¿Sí? De eso me daba. Era la abuela. Y ella forjó mi carácter. Y mira, yo fui creciendo pues, bastante derechito. Pero esa lucha entre lo que Dios diseñó en ti y lo que debe ser de acuerdo a su diseño es tu personalidad. ¿Qué es lo mejor que puede suceder cuando tú le entregas tu temperamento al Espíritu Santo? Y le dices, Señor, contrólalo y bendice mi vida. Y entonces forjas un carácter firme, un carácter correcto. No, hay gente que dice, es que es de carácter muy fuerte. No, es de carácter muy pobre, muy bajo. Una persona firme es firme, tiene un carácter determinado. Pero ser enojón no significa tener un buen carácter, significa tener un pésimo carácter. Ser correcto, carácter yo lo defino así: hacer lo correcto al precio que sea. Y lo único correcto que conozco es la línea que me da la palabra de Dios. Y de esa forma se forja el carácter. Entonces, de acuerdo con esta personalidad, tendremos una preferencia hacia las manifestaciones del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. A ver si me explico. Yo soy más creyente al estilo del Padre. ¿Qué es esto? Me gusta estudiar.
leer. Si puedo prepararme, ¿no? Por eso aquí me quiero lucir, ¿no? Las palabras en griego y en hebreo, ¿verdad? Me gusta, creo que está bien, pero no es todo lo que tengo que hacer. Pregúnteme, ¿pastor, le gusta orar? No, pero pregúnteme. No. Pero oro. ¿Sí? Me acerco al centro, a la parte del espíritu. Ahora, si me preguntas, oro más en lenguas que en el entendimiento, porque creo que necesito mucha edificación personal para controlar mi temperamento, que es bullanguero. Digo, yo creo que debe haber nacido aquí. Yo toco esas cosas. Ahora, no creas que, no, las toco así como que no tomé clases, no soy músico, pero Dios me regaló ese ritmo que solo a las personas de mi temperamento nos regala. Y bailo bien, hermano, tú no sabes. No, tampoco voy a andar acá, ay no, el humilde pastor, no, yo bailo bien. Dios me regaló el ritmo, pues. Pero obviamente eso tiene que estar controlado por el Espíritu, porque no es para bailar en cualquier lado, es para bailar para su gloria, es para danzar para la iglesia. Amén. Muy bien. Ahora, por otro lado, me gusta servir. Tengo varias evidencias con respecto a los dones del Señor. Pero si tú me preguntas quién tiene más del Señor en cuanto al compromiso por el servicio, es mi esposa. Tú al ratito, si te distrae, pastora, si usted se distrae, al ratito mi esposa va a estar lavando los trastes, levantando las sillas, ¿sabes? Ella es su mayor tendencia, ¿verdad? Y lo espiritual. Pero en el área como que de mucho tiempo, estás mucho tiempo estudiando, vamos a orar. Son nuestras tendencias, ¿sí me estoy explicando? De tal manera, entonces, que podríamos identificar por las manifestaciones de la Trinidad variedades de personas, iglesias o ministerios. Entonces, van a preferir una revelación más que otra, ¿verdad? Y está bien. El detalle es que si queremos tener un ministerio equilibrado, no debemos dejarnos guiar por esa tendencia únicamente, sino hacer un esfuerzo por acercarnos a las otras dos tendencias, porque también son de Dios. Entonces tengo esta advertencia. Manifestar una sola tendencia nos lleva a extremos, que no permite desarrollar todo el potencial que la iglesia tiene. Voy a hablarte de 3 extremos. El primero son los cristianos liberales. Los cristianos liberales tienden a enfocarse en la dimensión política de la fe, su capacidad de influencia en la sociedad, en temas de la sensualidad inclusive, ¿no? Participan en los foros que haya que dar una opinión, en el arte, la ciencia, la psicología, ¿verdad? Ahora hay mucha gente que predica más psicología en la iglesia que la Biblia. No, amén, no, por favor. No, vamos a cancelar eso. Hay que hablar más Biblia que psicología. Ahora, la psicología ayuda. Bueno, Dios nos dio la mente y la capacidad de analizarla, pero no puede eso ser más poderoso que la propia palabra. Pero estoy hablando de este extremo de liberales, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es Jonás. Jonás, mucha sabiduría, él conocía, sabía dónde estaba Nínive, sabía para dónde tenía que irse, ¿verdad? Jaló para el otro lado, pero el Señor lo regresó, ya sabes, terminó como vómito de pez. Era poderoso en el espíritu, pero nada de compromiso. Este es un ejemplo de un creyente liberal. No quiere compromiso, no quiere comprometerse en ser marido de una sola mujer, no quiere comprometerse en caminar con rectitud su vida, ser fiel en diezmar y ofrendar. Liberal, ¿verdad? Vamos a otro extremo, los cristianos evangélicos, no como denominación, es un término que tuve que acuñar. Su enfoque principal es esa relación personal con Jesús, y obviamente su tendencia es cristocéntrica, pero todo gira
en campañas de alcance. Todo. Es decir, ganó a la gente, pero no la discipuló. ¿Cómo? Hay que aplicar la sabiduría del Padre en discipularlos y hay que buscar la manera de liberarlos si tienen angustia o espíritus del parte del Espíritu, ¿verdad? Las tres manifestaciones de Dios en esa actividad, pero a veces los dejamos así. Nomás hacemos campañas, ganamos, hacemos decisiones, reciba a Cristo. Yo tenía un maestro de box, un tiempo practiqué box, y mi maestro de box era cristiano de estos, le predicaba a todo mundo, los llevaba a Cristo y ahí los dejaba. Y yo le decía, hermano, hay que acercarlo a la iglesia. No, ya acepto a Cristo, hermano, tranquilo, ya. Este es un ejemplo de un hermano evangélico, ¿verdad? Solamente en esa dimensión con el Hijo, de predicar, hacer que la gente reciba a Jesús. Pero el discipulado es importante. El mandato en la Biblia, en Mateo, ¿qué es? Ir y hacer. Y en el Evangelio de Marcos, ir y predicar el Evangelio, está bien. Pero en el Evangelio de Lucas, dice que ministremos arrepentimiento. Y en el Evangelio de Juan, que impartamos el Espíritu Santo. Esa es mi concepción de la Gran Comisión. Y tengo el compromiso de mencionarlo en toda oportunidad. Así que tenemos que crear un equilibrio en la iglesia. Pero vamos a los cristianos carismáticos. El extremo. Acuérdate que estoy hablando de extremos. Son ejemplos, no estoy señalando a nadie. Porque a lo mejor no llegamos a mañana aquí. Para este grupo de carismáticos, lo principal es experimentar la realidad del poder del Espíritu Santo. Por lo que su principal anhelo es la manifestación de los dones, ¿verdad? Un ejemplo es María. Está Marta trabajando y María, ¿no? Y Marta, Señor, ¿no ves que mi hermana está ahí? Nomás ahí. Y Jesús voltea y dice, Marta, afanada estás en tantas cosas. Mira, María ha elegido la mejor parte, es adorarme. Aquí estoy. Ven, relájate. Nos amamos, somos amigos. ¿Sí me explico? Pero el Señor también le dijo, vendrá tiempo en que ya no estaré con ustedes. Y es cuando tienen que trabajar. Entonces, cada ejemplo que yo te marco aquí es para ver esa tendencia extrema. Hay gente que si la alabanza no está bien y no sienten, como que dicen, no, como que no. Yo creo que a lo mejor pido que me devuelvan mi ofrenda, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No venimos a cantarles a ustedes? Venimos a cantarles al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No se trata de sentir. Ahora, sé fiel. Y yo te garantizo que lo que vas a sentir no se va a comparar con lo que quieres sentir. Porque así es Dios, que siempre rompe las expectativas. Estos son los extremos. Amados compañeros de milicia, consiervos, líderes que me escuchan, acerquémonos a un centro donde se manifieste el poder del Espíritu Santo, el compromiso de Jesús, pero la sabiduría del Padre. Porque si no, podemos caer en el riesgo, peor aún, de caer en alguna herejía. En esta misma dinámica hay 3 herejías que vale la pena evitar. La primera es el sincretismo, es ese intento de conciliar doctrinas distintas, ¿verdad? Se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial, también se utilizan como una alusión, sea la cultura, la religión, en fin. Ejemplos de estos extremos, la nueva era, la cienciología, que todos están de acuerdo, no es el mismo Dios, no, ¿cuál mismo Dios? No, mi Dios, es mi Dios, es el único Dios, ¿verdad? Y no creo que ese Dios que me dice que yo soy Dios, aunque la Biblia menciona que somos dioses con minúscula, la acepción a ese significado no tiene que ver con que somos el junior de alguien, no, somos hijos de Dios adoptivos. Eso es un privilegio. El Señor decidió adoptarnos, no nos concibió, nos decidió adoptar, y eso es un privilegio, pero no nos hace dioses. Pero el budismo hace eso, algunas otras religiones como los mormones transmiten eso. Esos son ejemplos de herejías, el sincretismo. Está el otro extremo en el área del Señor Jesús, en el área del compromiso, el dogmatismo, que es esa actitud de no admitir otras afirmaciones.
opiniones o ideas de alguien más, de otra organización o de otra religión. Tenemos el Opus Dei, Testigos de Jehová, gente que son dogmáticas, es esto, no, es así, no, pero la Biblia no dice eso, no, su Biblia, no, la Biblia, no, ustedes que escribieron de más o le quitaron, ¿no? ¿Verdad? Ese es un ejemplo de herejía hacia la parte de Jesús. Pero está la parte de herejía hacia la parte del espíritu, que es lo que llamamos espiritualismo. Mi familia viene de esas raíces. Yo de niño me llevaban a un templo espiritualista trinitario mariano. Y yo, como era un niño que leía bien, me ponían a leer una serie de oraciones en lo que una persona entraba en trance así. Era espantoso, de verdad. Yo así, Dios ya me guardó, me libró de todo eso y lo puedo hablar con confianza, pero hermano, eso es una herejía, porque se está yendo al extremo de que todo sea de carácter espiritual. Y hay iglesias cristianas evangélicas que predican bien la palabra, pero que están muy metidas en esas manifestaciones. Yo creo en milagros, amados. Yo he visto milagros, he vivido milagros, pero yo creo que Dios hace los milagros con un propósito más elevado que hacer un show. Y yo creo que tenemos que ser cuidadosos. ¿Hasta aquí ha servido de algo este mensaje? Acércate al centro. Si tú tienes una tendencia por el Padre, acércate al compromiso del Hijo, al poder del Espíritu. Si te gustan las manifestaciones espirituales así impresionantes, temblar, sigue temblando para la gloria de Dios. Pero hermano, ponte a estudiar. Lee tu Biblia todos los días, ejercítate en la fe, declara bendición sobre otros, regala a comer a los hambrientos, por favor. Ahora, si lo tuyo es predicar el Evangelio, está bien, pero prepara dinámicas de discipulado. Hay mucho material hoy que hay en diferentes iglesias y denominaciones de sana doctrina. No todo puede venir de una sola fuente. Dios nos ha dado un mundo de oportunidades, es un privilegio. Mira, ¿tú qué ibas a pensar que un negrito como este iba a poder decirte algo? Pero puedo decirlo. Bueno, no, aquí no soy negrito, aquí soy indio. Sí, ya me aclararon. Y está bien. Pero Dios, de verdad, de lo vil y menospreciado, de lo insensato, de lo débil, para avergonzar a lo fuerte. Concluyo con esto, si me permiten. Dios quiere que cada uno de nosotros crezca en fe, poder, en compromiso, relación con Jesús, y sabiduría, relación con el Padre. Él no va a esperar hasta que seamos perfectos para utilizarnos. No, yo recuerdo esto. Utilizó a Pedro sin sabiduría y dio liderazgo a la iglesia. Utilizó a Moisés, tartamudo, ¿verdad?, para liberar a su pueblo. Utilizó a Jonás sin compromiso para poder salvar a toda una ciudad. ¿Para qué nos irá a utilizar a nosotros? Yo creo que nos va a utilizar para salvar a Cuba, a México, a América Latina, y la gloria sea para Él. Con esta palabra cierro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. El Padre. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. A Él sea toda la gloria. Muchas gracias.